Capítulo 8. ¿Los héroes están cansados? Sobre la Iglesia Católica y el Papado. ¿Qué sabe hoy todo el mundo? Preguntó Zaratustra. ¿Acaso no vive ya el viejo Dios en quien todo el mundo creyó en otro tiempo? Tú lo has dicho, respondió el anciano contristado. Y yo he servido a ese viejo Dios hasta su última hora. Mas ahora estoy jubilado. Friedrich Nietzsche, así habló Zaratustra. La dimisión de un papa es un acontecimiento de vértigo, incluso para los no creyentes. El vértigo se produce cuando nos asomamos al vacío y sentimos que se desvanece todo asidero. ¿Qué asidero espiritual más firme, en su perenidad rocosa, que el trono de San Pedro? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. La Iglesia Católica y el Papado, con su continuidad milenaria, son una de esas fuerzas que modelan el orden del mundo y lo hacen reconocible. Y eso es así con independencia de que se tenga o no se tenga fe. La dimisión del Papa, un acontecimiento con solo 3 precedentes en 2000 años de historia, nos sitúa en terra incógnita, y adquiere el valor de símbolo de los tiempos que vivimos. Benedicto XVI. Nos habíamos acostumbrado a su aire de tímido ratón de biblioteca, musitando sus incomprensibles plegarias, suministrando sus cansinas admoniciones. Pensábamos que se moriría aburriéndonos. En realidad, pensábamos que estaba casi tan muerto como su mensaje y que, al igual que sus predecesores, acabaría extinguiéndose amarrado a su trono. Además, ni siquiera tenía la delicadeza de intentar caernos simpático, de quedar bien en las fotos, de proporcionarnos un show. No era más que un intelectual. Un intelectual incapaz de comunicar empatía. Frío como un témpano, carente del optimismo del polaco. Porque Ratzinger sabía que no nos acercamos a una primavera de la Iglesia. Sabía que es más bien todo lo contrario. El cristianismo camina hacia sus orígenes, hacia las catacumbas. Y sabía que ese proceso es, posiblemente, irreversible. Como intelectual lúcido concibió su misión como una preparación para lo peor. Consciente de que el peor enemigo es siempre el interno, se empeñó en poner orden entre la cacofonía doctrinal resultante del Vaticano II. Y ya elegido papa intentó limpiar la propia casa. Barrendero de Dios, ultraconservador, gran inquisidor, panzercardenal, Ratzinger fue una de esas figuras ante las que la cultura dominante hecha de banalidad, de espectáculo y de buen rollito considera de buen tono verter toda clase de displicencias. Y durante años se convirtió en el vestigio anacrónico por excelencia, en el cómodo fantoche ante el que podíamos regocijarnos y ponernos campanudos, nosotros que sí marchamos en el sentido del mundo. Pocos pontífices han sido tan cuestionados como este alemán cuya única vocación, parece ser, era la de dedicar su vida al estudio. Precedido de su antipática reputación de inquisidor, llegó al trono de San Pedro, supuestamente como un papa de transición. Y se dedicó a sacar a la luz las miserias hasta entonces escondidas, al tiempo que continuaba la secular batalla de la Iglesia frente al mundo moderno. Una batalla perdida de antemano que hubiera necesitado de un titán en vez de un libresco anciano al borde de sus fuerzas. Y tras varios años de polémicas, de tormentas mediáticas y de traiciones, el anciano llegó al límite y dijo basta. Una decisión que casi nadie le criticó, pero que hizo que muchos de sus fieles se asomaran, por primera vez, al vacío. ¿Qué se hizo del carisma divino? ¿Es posible renunciar a la infalibilidad? ¿Se equivocó el Espíritu Santo? ¿Funciona el Vaticano como una junta de accionistas? Y sobre todo, ¿es posible descender de la cruz? El contraste con su predecesor se hacía demasiado evidente. Su predecesor, aquel amasijo de padecimientos aferrado a su misión, aquel testimonio del heroísmo entendido como sometimiento de la carne, como triunfo del Espíritu. Juan Pablo II, el atleta de Cristo, el guerrero frente al mundo moderno. No cabe impuridad, objeción alguna, doctrinal o de derecho canónico, a la dimisión de un papa. Y Benedicto XVI, en un ejercicio de responsabilidad, actuó en intelectual puro. Examinadas sus fuerzas, se reconoció incapaz de proseguir con su tarea, y decidió evitarle a la Iglesia varios años de desgobierno. Y sin embargo, es como si algo se hubiese roto. Como si se hubiese dilapidado un capital simbólico celosamente preservado. Al fin y al cabo, la institución del papado, la última monarquía de origen divino en Occidente, deriva su autoridad no de la buena o mala gestión de su titular, sino de una esencia metafísica vinculada a un orden sobrenatural. Y así ha sobrevivido a todo tipo de tempestades y a algunos deleznables pontífices. Porque la idea está por encima de la persona. Es la concepción eminentemente premoderna del pontífice como hacedor de puentes, pontifex, como mediador supremo entre el cielo y la tierra, como encarnación de una institución cuyos efectos benéficos emanan de su mera existencia. Pero con esta dimisión el Papa parece acercarse bastante a la tierra y alejarse un poco del cielo. El Papa es un supremo sacerdote.
Y el sacerdocio es ante todo sacrificio ejemplarizante en aras de una misión que se percibe como la más alta y que, a su vez, refleja el sacrificio de Cristo. Nadie pone en duda, en el caso de Benedicto XVI, la capacidad de sacrificio. Nadie discute que el Papa obró en conciencia y que pensó, ante todo, en el bien de su Iglesia. Pero su dimisión se inscribe de forma seguramente involuntaria bajo el signo de la época antiheroica que vivimos. El sacerdocio es aspiración a la santidad. Y la santidad es la forma religiosa del heroísmo. Pero en Europa hoy los seminarios están vacíos. Y, en una curiosa ironía de la historia, este Papa, al que todos reputaban como tradicional y ultraconservador, acaba su pontificado con un gesto esencialmente moderno, con un gesto que adquiere una dimensión simbólica en cuanto expresa el agotamiento de la Iglesia ante un mundo sin fe. Una Iglesia que apenas recluta héroes. Que ya no genera mártires ni cruzados. Una Iglesia cuyos héroes los que quedan parecen cansados. El desierto crece. La idea de un papa jubilado en una Europa poscristiana evoca inevitablemente una de las imágenes de Así habló Zaratustra, la del viejo papa errabundo que se ha quedado sin trabajo porque Dios ha muerto. Y él, que es quien mejor ha conocido al último Dios, al Dios del cristianismo, es el que también conoce mejor que nadie la situación creada tras su muerte. Dios ha muerto, de eso no hay duda. Así lo anunció Nietzsche. Pero conviene rescatar al filósofo de Sils María de la torpeza de los que no le entienden. Nada puede morir que no haya existido antes. La expresión Dios ha muerto nada tiene que ver con el ateísmo vulgar, ni con la trivialidad banal de los que no creen en Dios. Lo que la muerte de Dios significa es que el mundo suprasensible carece de fuerza operante, ya no dispensa vida. Lo que la muerte de Dios significa en la visión filosófica de Nietzsche, es la culminación final del desenvolvimiento del nihilismo, un movimiento historial milenario de desvalorización de todos los valores, del que el propio cristianismo sería uno de los vectores. La incredulidad o el ateísmo no serían la causa o la esencia de ese nihilismo, sino más bien sus consecuencias. Si ello es así, todo es bastante más complicado de lo que quisieran los que confían en una posible reevangelización. Porque no basta con un incremento del número de creyentes con un revival cristiano o de otro tipo para salir del nihilismo. Vivimos en el nihilismo como en el aire que respiramos. Nihilismo es la lógica interna de la historia misma de Occidente, la ley misma de esa historia. El nihilismo no es ni siquiera una decadencia. Es un gran vacío que se extiende. El nihilismo es un proceso arrollador de desacralización del mundo, de salida de la religión, de retirada o de ocultamiento de lo divino. Decía el filósofo Jean Beaufret que hoy todos somos ateos. No en el sentido del ateísmo como alternativa a la fe, o como un progreso científico que rivalizaría victoriosamente con ella, sino en el sentido que la mitología griega daba a la figura de Edipo, abandonado por lo divino y por los dioses. Pero la sed de sacralidad permanece. Y en el lugar antaño ocupado por el cristianismo u otras creencias de la era religiosa se suceden doctrinas que tratan de encontrar un sentido, que prometen cada una a su manera la felicidad, las religiones políticas, comunismo, fascismo, el arte, el progreso, las espiritualidades de diseño. Hoy tenemos además un gran condensado ideológico residual, el Evangelio laico de los derechos humanos, que en su versión dogmático occidental trata de imponerse a toda la humanidad. Occidente es un gran vacío. Un vacío que no cesa de exportarse y de reproducirse por todo el mundo. Una perspectiva sombría para las religiones, que parecen convocadas en horizontes variables de tiempo a un gran inventario antes de liquidación. No por una hipotética victoria del ateísmo, insistimos en ello. No porque la idea de Dios se haya convertido en algo increíble, sino porque, como decía Heidegger, los hombres han renunciado a toda posibilidad de creencia en la medida en que han perdido la capacidad de buscar a Dios, y han perdido la capacidad de buscar porque han perdido la capacidad de pensar. Solo un Dios puede salvarnos, decía Heidegger. Pero el Dios se retira. El catolicismo es la última religión digna de tal nombre en Europa occidental. ¿Qué postura adoptar frente a él? En las líneas que siguen mantendremos la tesis de que es precisamente tras la muerte de Dios cuando la continuidad de la Iglesia Católica se hace más relevante si cabe. Porque solo la Iglesia Católica, frente a la homogeneidad asfixiante de la poshistoria, continúa representando la otredad absoluta. Una perspectiva heroica que exige que la institución del papado mantenga, como nunca, el tipo. ¿Debe la Iglesia ponerse al día? ¿De sí mismo? Ratzinger, hombre de fe y lúcido representante del viejo mundo, no parecía albergar muchas esperanzas en voluntaristas operaciones de marketing destinadas a frenar la desacralización del mundo. En esto era mucho menos moderno que Juan Pablo II y sus empeños espectacular publicitarios. Para Ratzinger la clave no reside tanto en la presentación del mensaje como en el contenido del mismo. La Iglesia solo puede representar lo que tiene y lo que es.
No se puede empezar por una representación, sino que hace falta ir a la raíz. Si no existen fuerzas dentro de la Iglesia que tengan algo que ofrecer a nuestro tiempo, la representación sirve de muy poco. No existen estrategias para fabricar la esperanza. Cristo es la esperanza. Lo que Ratzinger viene a decirnos es preciso no hacerse ilusiones. La Iglesia no puede desvirtuar su mensaje para hacerlo presentable, ni apostar por convertirse en un fenómeno de moda. Porque existe una barrera infranqueable entre la Iglesia y el mundo, y esta barrera resulta de la disolución del concepto de verdad. Quid est veritas? La mera afirmación de que algo sea o pueda ser verdadero resulta, en nuestros tiempos líquidos y posmodernos, escandalosa y fundamentalista. Un atentado contra la tolerancia. Y es ahí donde se produce el desencuentro definitivo entre la Iglesia y el mundo. La falacia del principio de tolerancia consiste en que ya no se tolera nada que no sea la tolerancia misma. En vez de ser un continente destinado a albergar otros contenidos, la tolerancia se ha convertido en continente y en contenido. Es un valor formal que evacua cualquier atisbo de valores sustantivos. Un nuevo fundamentalismo. En realidad, tolerancia es el nombre respetable que recibe el relativismo. Todo equivale a todo, nada vale nada como fundamento último para una sociedad de individuos maleables, flotantes y narcisistas, para una sociedad infantilizada donde todo deseo, toda posibilidad, trátese de estilos de vida, viajes, identidades sexuales, puede ser satisfecho enseguida. La tolerancia tolera ideas o creencias siempre, y cuando éstas devengan cómodos pintoresquismos que en el fondo a nada comprometen. Y cuando por ventura algo sí comprometen a algo que rompa el consenso liberal libertario, entonces la tolerancia encuentra sus límites. ¿Debería la Iglesia Católica, a su vez, hacerse más tolerante? ¿Debería modernizarse, ponerse al día? La dialéctica conservadores/progresistas es una polémica endosada a la Iglesia desde los sectores más ajenos a ella. Algo que el cardenal Ratzinger veía perfectamente, las estadísticas nos dicen, por un lado, que cuanto más se adaptan las iglesias a los patrones de la secularización, tantos más seguidores pierden, y, por el otro, que se vuelven más atractivas cuando ofrecen un punto de referencia sólido y una orientación igualmente clara. En otras palabras, la pérdida de fe nunca se traduce en ganancia de votos. Que se lo digan sino a las iglesias protestantes o anglicana en sus esfuerzos por alinearse al gusto del día. Como si por ordenar más o menos obispos gay fuera a aumentar el tamaño de la parroquia. En realidad, las exigencias para que la Iglesia se modernice, se democratice y se someta a las exigencias de la igualdad, y las políticas de género son un requerimiento cuasi policial para que la Iglesia se normalice conforme a los moldes de la ideología dominante. Muy significativamente, las polémicas casi siempre se refieren a las cuestiones doctrinales que suponen un freno al desenvolvimiento de la civilización del entretenimiento, tititainment, y a sus intereses mercantiles. Quinta esencia y destilación suprema de los valores occidentales, el derecho a gozar sin cortapisas. Anticonceptivos, aborto, coros y danzas big. Fuera de eso lo demás poco importa, porque Homo Festivus tampoco está para profundidades dogmático-filosóficas. Cristianismo burgués. El cardenal Ratzinger se refería a un cierto cristianismo burgués para referirse a ese cristianismo de diseño que se deshace de todo lo que la fe pueda tener de incómodo. Y aquí el bisturí del futuro papa llegaba al hueso. Porque es esa universalización de la actitud burguesa de la vida la que ha rematado al cristianismo, la que ha jalonado el definitivo abandono de lo divino. Ironía de la historia, el verdadero enemigo no era el comunismo materialista y ateo. Bajo una mohosa carcasa de incompetencia y de falta de libertad, los regímenes del socialismo real albergaban sociedades todavía tradicionales, todavía religiosas, sobre las que el ateísmo por decreto hacía poca mella. Es algo sobre lo que ya alertó en su día el disidente soviético Solzhenitsyn. El verdadero enemigo era el capitalismo. Hasta el mismo Gogol pareció comprenderlo, ya al final de su vida. El propio Marx lo decía bien claro, la principal fuerza revolucionaria no es el socialismo, sino la burguesía. Es la burguesía la que ha despojado de su halo de santidad a todo lo que antes se tenía por venerable y digno de piedad. Todo lo que antes se creía permanente y venerable se esfuma, lo santo es profanado, y no queda en pie otro vínculo que el interés escueto del dinero. La muerte de Dios ha llegado sin tragedias ni apocalipsis. Ha llegado en el momento histórico en el que el consumo de masas y sus valores hedonistas destruyen todo freno que se oponga a la emancipación individual. Ha llegado cuando el campo social no es más que la prolongación de la esfera privada. En esa tesitura, a las religiones no les queda otra salida que alinearse con las exigencias del mercado. No les queda otro remedio que sustituir el ascetismo por el hedonismo y por el amor a la fiesta, primando los valores de solidaridad y de amor por encima de los de recogimiento y contrición. La religión como menú a la carta, como bricolaje espiritual,
como producto de autoservicio al que solo se le pide que nos ayude a sentirnos bien como si de una sesión de talasoterapia se tratase. La moda del budismo de pacotilla, de la chamarilería New Age y de los reciclados esotéricos y sincretistas no son sino manifestaciones de ese materialismo religioso. Spengler lo llamaba religiosidad de segundo orden, que certifica la muerte de Dios. Lo que más se rechaza hoy de una religión es que pueda tener un contenido normativo. Y en eso el catolicismo va sobrado. La Iglesia Católica, en su vertiente teológico-doctrinal, hunde sus raíces en la filosofía griega, y en su vertiente organizativo/jerárquica en el Imperio Romano. Y son precisamente sus valores normativos duros: coherencia, disciplina, organización, jerarquía, y no los valores blandos: solidaridad, amor, humildad, libertad de conciencia, los que han asegurado, tras 2 milenios de historia, la supervivencia del catolicismo como principal iglesia cristiana. El elitismo de sus dirigentes, el espíritu de milicia de sus órdenes religiosas, la autoexigencia de sus sacerdotes, el sacrificio de sus misioneros, el énfasis en la formación de los fieles, el esfuerzo en la educación, la apuesta por la belleza y el gran arte, la importancia del rito, la fidelidad a la tradición, la sumisión al magisterio de Roma. Evidentemente la práctica ha estado siempre por debajo del ideal, muy frecuentemente de forma clamorosa. Pero el ideal estaba claro, y el resultado está a la vista. ¿Qué representan? Frente a la Iglesia Católica, esa retahíla de iglesitas de funcionarios, de confesiones cristianas reformadas, de capillas, de sectas y de charlatanes de teletienda multiplicados como amebas. Digámoslo sin ambajes, dentro del cristianismo, el catolicismo es la aristocracia. Pero en las presentes circunstancias de la Iglesia, con la salida del catolicismo aristocrático, y con la entrada en el catolicismo burgués, la Iglesia ajusta su reloj a la hora de la muerte de Dios. ¿Sumo pontífice o sumo libertario? Ama y haz lo que quieras, decía San Agustín. O lo que es lo mismo, ánclate en una fe y libérate del mundo. No tengáis miedo, decía Juan Pablo II. O lo que es decir, la fe os hará invencibles. Es el espíritu de la Iglesia más tradicional, el de las viejas órdenes religiosas y guerreras, un espíritu en el que raramente se advierte en el contexto del mundo moderno su fortísima carga libertaria. No se puede ser libertario y al mismo tiempo ser cómplice del poder. ¿Es hoy la Iglesia Católica un poder hegemónico? Sabido es que la cultura contemporánea, que ha hecho de la transgresión el canon de la nueva ortodoxia, casi siempre se refiere a la Iglesia para atacarla, alimentando así la mitología de las fuerzas del progreso en heroica lucha contra las poderosísimas fuerzas del pasado. Nada más falso, porque el establishment son los otros. Son los transgresores los agentes de una transgresión institucionalizada, teledirigida al servicio del mercado, quienes navegan viento en popa. Y es la Iglesia la que ha sido expulsada, a partir del advenimiento de la modernidad, del puente de mando. Quien quizá mejor ha expresado mejor esta realidad es el escritor francés Philippe Murail. La Iglesia ha sido expulsada de la historia, y con esa privación de su poder secular se transforma su lugar en la sociedad, de forma que ya no es cómplice de los poderes, sino un nuevo contrapoder que da lecciones de libertad a los librepensadores. El que la Iglesia ya no tenga el poder es lo que hace que sea interesante, porque solo quien carece del poder es capaz, muy frecuentemente, de decir la verdad. La Iglesia como contrapoder, como francotirador marginal, como agente subversivo frente al discurso de valores dominante, como caballero del lado oscuro frente al dominio implacable de las fuerzas del bien. ¿Cuál ha sido sino la única fuerza social que hasta hace 2 días pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, era todavía capaz de decir no? Un rotundo, tosudo y antipático no. Frente al parque temático de los tiempos hiperfestivos, no. Frente a la deconstrucción de la naturaleza humana, no. Frente a la reducción del hombre a flujo de deseo del Oceano, no. Frente al eterno presente del jardín de infancia, no. Frente a la mercantilización ultraliberal, no. Frente a la tiranía balsámica del sistema. ¿Cuál debería ser la misión de la Iglesia Católica en las condiciones de la posmodernidad? Proporcionar un punto de vista exterior sobre las cosas, mantener viva la contradicción en el seno de lo real, alimentar la llama de la negatividad, actuar como revulsivo dialéctico y hegeliano, resistir con todas las fuerzas al fin de la historia. No es cuestión, para verlo, de ser o de no ser creyente. Basta con no ser un progre o un soquete, valga la redundancia. Pero sí que hay que ser un visionario de los quilates de Philippe Murail para identificar en una butade tan aparente como corrosiva al más auténtico, radical e irreductible libertario del siglo XIX, al más genuino espíritu punk y anarquista de todos los tiempos, el Papa Pío IX. ¿Cuál es el dogma de los tiempos modernos? La fe en el pensamiento racional y científico como vía hacia un progreso indefinido, la confianza en el libre examen y en la libertad de conciencia, de forma que cada cual deviene, a sus propios ojos, infalible,
al tiempo que en cierto modo reconoce la infalibilidad de los demás. Pero al rechazar reconocer la infalibilidad de nadie que no fuera él mismo, al proclamar y además estar convencido de ello, que solo él y nadie más que él podía tener razón, el Papa Pío IX, con el dogma de la infalibilidad pontificia en materias de fe, oponía un sonoro non serviam a las supersticiones del siglo, se desenganchaba de una caravana en ruta hacia el abismo, y propinaba al mundo moderno un majestuoso corte de mangas. Centro de gravedad permanente. La obligación para un católico de creer en la infalibilidad pontificia, escribe Murray, permite a cada cual cuestionar su propia infalibilidad, y eso algo para lo que mucha gente cuestionar la infalibilidad propia, hoy paga a un psicoanalista. El individuo abandonado a sí mismo, el individuo narcisista, egocéntrico, cuyos caprichos han de ser atendidos al instante, es también el más frágil. Mal del siglo, la depresión. La falta de un punto de referencia exterior conduce a una soledad cósmica, intolerable, en la que el individuo debe aferrarse a cualquier cosa. Paradójicamente es en los tiempos de descreimiento cuando florecen las creencias en las mayores extravagancias. Es la conocida frase de Chesterton: cuando se deja de creer en Dios se pasa a creer en cualquier cosa. La función de la religión católica consistía precisamente en proporcionar, a través de un cuerpo organizado de creencias, ese punto de referencia exterior. Un centro de gravedad permanente. De esa forma la creencia en Dios agotaba la mayor parte de la capacidad de creer, y permitía una cierta incredulidad en todo lo demás. No es extraño que sean los hombres de fe los que, muy frecuentemente, se presentan como los más desconfiados y escépticos. No es extraño tampoco que sean los más sólidos y los más inmunes a depresiones. La doctrina del pecado original desempeñaba un papel concurrente. Todos somos culpables desde nuestro nacimiento. El hombre es por eso falible, perfectible, y debe esforzarse a través de un combate agónico dialéctico en perfeccionarse y encontrar la salvación. Es la intuición esencial en el cristianismo de que el hombre está en un registro completamente diferente al de la animalidad. Cada hombre es un proyecto que puede cumplirse o malograrse. Llega a ser el que eres, decía Nietzsche recogiendo la sabiduría antigua. Por el contrario, el mundo moderno nos dice que todos somos inocentes, los culpables son los que vivieron antes y por ello podemos liberarnos de toda obligación hacia nosotros mismos y centrarnos en complacer, dentro de un gigantesco parque de atracciones, nuestra animalidad inmaculada. Una invitación al conformismo. La privación de un punto de referencia exterior supone el encadenamiento al mundo. Y el mantenimiento de un punto de referencia exterior es la apuesta libertaria por excelencia. Aquí se levanta una objeción. ¿Representa el catolicismo, en toda su integridad, un punto de vista exterior a la ideología moderna? ¿Acaso el catolicismo, mejor dicho, el cristianismo, no sería artífice, aunque sea en parte, de la modernidad y de sus derivas? La respuesta no es simple. El cristianismo, como fenómeno extremadamente complejo, no se deja encerrar en fórmulas sumarias. Podríamos decir, en una simplificación extrema, que en el catolicismo conviven dos polos en perpetua tensión. Y en la intersección entre ambos se sitúa la institución del papado. La última religión de Europa. El cristianismo no es ajeno al advenimiento de la modernidad. Como portador de un mensaje universalista e igualitario, el cristianismo ha engendrado muchas de las formas sociales que se han opuesto a su autoridad, sobre las bases de su propia inspiración. Podría decirse que no se trata hoy tanto de la desaparición del cristianismo como de su culminación, en cuanto determinados valores cristianos, totalmente secularizados, se han extendido al conjunto de la humanidad, y no necesitan ya de una tutela religiosa. En ese sentido podemos afirmar que vivimos tiempos esencialmente cristianos, por mucho que el cristianismo esté en retroceso en buena parte del mundo. Pero si el cristianismo tiene una vocación universal, la Iglesia Católica es una creación europea. Y la Iglesia oscila entre ambos polos sin poder identificarse completamente con ninguno de ellos. Ahí reside su debilidad y también su fuerza. Por un lado, está su historia europea, una historia que explica su estructura organizativa, su utillaje filosófico y doctrinal, las formas de vida religiosa que heredó del paganismo y el carácter guerrero y militante que fue la clave de su éxito. Y por otro lado está el mensaje universalista que facilitó su expansión a todo el orbe, y que en nuestros días enlaza con derivaciones de la modernidad tales como la ideología de los derechos humanos, la globalización, el mestizaje universal y la disolución de la política, e incluso de la propia religión, en un hipermoralismo políticamente correcto. Mientras duró la modernidad, el cristianismo pudo resistir los ataques de quienes trataron de extirparlo por la fuerza. Pero en la posmodernidad el riesgo que afrontan las iglesias cristianas es otro, el de su conversión en una especie de ONGs gestoras de buenos sentimientos, con la erosión de sus aspectos más incómodos, y con su transformación en religiones a la carta.
De sumarse a esa dinámica, la Iglesia Católica entraría en una fase propiamente nihilista, en cuanto una de las formas del nihilismo es precisamente la disolución de todas las diferencias portadoras de sentido en provecho de un individualismo igualitario. ¿Debería sorprendernos? Nietzsche decía que el cristianismo era portador del nihilismo. Y para el filósofo Marcel Gauchet el cristianismo es la religión de salida de la religión. Pero si el cristianismo es portador del virus nihilista, la historia de los últimos 2 milenios nos muestra también que la Iglesia Católica ha desarrollado un cierto número de anticuerpos. Algo que explicaría el carácter complejo y proteico del cristianismo como complexio oppositorum que de hecho legitimó durante 1 milenio y medio un orden social premoderno y tradicional que constituyó la gran línea de resistencia frente al advenimiento de la modernidad. La gran cuestión es qué función atribuir hoy al cristianismo desde una óptica no necesariamente confesional que, a la vez, considere que la desacralización del mundo es uno de los desastres mayores de la historia humana, una catástrofe a la que no es posible ni deseable resignarse. No faltan llamadas a reencantar el mundo, si bien éstas suelen dar la espalda al cristianismo. Algunos lanzan propuestas de contenido filosófico, social, ecológico. Otros se aferran a la religión del arte. Otros apelan a un neopaganismo intelectual, pero sin la fe en los dioses del paganismo auténtico. ¿Es todo eso posible? La salida de la era religiosa es como la pérdida de la virginidad, ya no se recompone, porque ninguna construcción intelectual tendrá jamás la fuerza de una mitología viviente. Hasta un heraldo de la racionalidad moral laica como Jürgen Habermas se ha visto obligado a reconocer, en sus últimas obras, la necesidad de un parapeto religioso. Algo en lo que concurre con el cardenal Ratzinger en un diálogo entre los últimos grandes intelectuales europeos dignos de ese nombre. Lo cierto es que, hoy por hoy, la Iglesia Católica es prácticamente la última religión de Europa. Ya no tiene mayor estatuto que el de ser una opinión entre otras muchas, y no tendría ningún sentido pretender la vuelta a una hipotética era religiosa. Pero por eso mismo nadie debería tampoco escandalizarse de que, contra viento y marea, una Iglesia continúe afirmando que está en posesión de la verdad. Precisamente en eso consiste una religión. Como tampoco hace falta profesar una fe concreta para considerar que la desaparición de todo atisbo religioso tal, y como hoy sucede en Europa equivale a una pérdida de humanidad. Porque con la pérdida definitiva de esa capacidad de buscar a Dios de la que hablaba Heidegger, habremos perdido el contacto con una de las fuerzas invisibles que aseguran la armonía del mundo. Vivimos en la tierra baldía de la que hablaba T.S. Eliot, una tierra en la que ya no hay santuarios donde dirigirse, en donde reina el hastío y el desarraigo, en la que los héroes están cansados, y en la que estos son más necesarios que nunca. El heroísmo tiene su gran trampa en la desmesura, en la hubris. Por el contrario, las formas de vida religiosa son los ejemplos más frágiles y transparentes del heroísmo. Su función es dar testimonio. Testimonio del triunfo del espíritu. Y si ya no queda nadie que pueda recoger ese testimonio, o incluso si ese testimonio, en último término, no testimonia nada, ¿qué importa? Decía Jean Varenne, gran historiador de las religiones, cuando un león ruge en el desierto, ¿quién sabe dónde y cómo llegará el eco? Es un rugido de victoria, y eso es lo que importa.